Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El día de hoy estamos iniciando nuestros cultos conmemorativos a la Semana Santa o Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, a este día se le ha denominado tradicionalmente Domingo de Ramos o Domingo de Entrada Triunfal, precisamente en recordatorio al momento histórico en que daría comienzo los acontecimientos desarrollados durante esta semana para nuestra salvación. Así que, sin más preámbulo, pasemos al mensaje de la palabra de Dios para este día. El título de este mensaje es Hosana, sálvanos ahora. El pasaje bíblico es Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19, el cual ya hemos leído en nuestros hogares. Para dar comienzo a este mensaje, se hace ineludible mencionar las circunstancias por las que estamos pasando a causa de la pandemia del coronavirus. Hay a nivel mundial un sentido de vulnerabilidad y temor por los estragos que este virus está causando y que no podemos eludir. Las afectaciones a causa de esta pandemia no solo han sido físicas, sino también sociales y económicas. Ante esta triste realidad, nos podemos preguntar qué tiene que decirnos la palabra de Dios en esta Semana Santa y específicamente en este Domingo de Ramos. Bueno, yo considero que tiene mucho que decirnos y para ello debemos reflexionar sobre el contexto histórico en el cual se encontraba nuestro Señor Jesús y el pueblo de Israel cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén y cuál fue el sentido de las palabras del pueblo que clamaba, Hosana, sálvanos ahora. El pueblo judío se encontraba en vísperas de la semana de Pascua, cuando Jesús decide entrar a Jerusalén para dar cumplimiento a la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, acerca de la llegada del Rey Mesías, de las cuales ya había venido dando cumplimiento durante todo su ministerio. Para los judíos, la Pascua era una fiesta nacional por medio de la cual recordaban que hacía más de 1400 años Dios los había rescatado de la esclavitud de los egipcios para conducirlos hacia la libertad de la tierra prometida, la cual ahora habitaban y sin embargo estaban en opresión bajo el yugo del Imperio Romano. De hecho, antes de que los romanos fueran, antes que fueran esclavos de los romanos, también los esclavizaron los asmoneos, y antes de los asmoneos los esclavizaron los griegos, y antes de los griegos fueron también esclavizados por los persas, y antes de los persas fueron esclavizados por los babilonios. Es en este trasfondo histórico que Jesús se hace presente en la historia del pueblo judío. Hay en el ambiente un sentido de necesidad y de expectación por la llegada del Rey Mesías, que habría de redimir a Israel de todos sus enemigos. Y durante los 3 años de su ministerio, Jesús había dado evidencias poderosas a través de sus milagros y autoridad de ser el Mesías, el cual podía traer libertad definitiva a Israel. Nuestro texto nos dice que, a causa de la resurrección de Lázaro, el pueblo identificó a Jesús como el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y es ese Rey a quien le piden salvación de una manera urgente y desesperada. Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas eran las expresiones del pueblo de Israel. Pero surge una pregunta: ¿qué tipo de salvación estaba pidiendo el pueblo judío? Salvación del poder de sus enemigos. ¿De qué tipo de enemigos? Enemigos humanos. La salvación de sus actuales circunstancias nacionales bajo el dominio de un imperio gentil. Este es un tipo de salvación importante como lo fue en el pasado, y sin embargo no deja de ser una salvación circunstancial que poco tiene que ver con la salvación que Jesús vino a ofrecerles. El pueblo judío se encontraba cansado de soportar la opresión de los romanos y al ver a Jesús y su extraordinario poder, ven en Él lo que humanamente necesitan para poder ser libres y restaurar la gloria del reino de Israel para siempre. ¿Acaso no hablaban de eso las profecías? Claro que sí. Sin embargo,
Ese no era el verdadero sentido de la liberación y del reino que debían esperar. Por lo tanto, tampoco lo debía hacer en cuanto a su rey. El Evangelio de Juan dice que incluso estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que las había hecho. ¿Cuál era el sentido del reinado de Cristo que no se había entendido? Jesús se identifica a sí mismo como el Rey de Israel, pero no con las expectativas de su pueblo, ni de la de sus enemigos. Jesús no niega ser el Rey, pero también declaró que su reino no era de este mundo. Jesús ciertamente era el Rey Salvador, pero los enemigos más poderosos que cualquier imperio humano, de los enemigos más poderosos de los cuales el Señor Jesús quería liberarles, no era de un imperio humano. Jesús sabía que la esclavitud humana era solo la consecuencia de la esclavitud espiritual a la cual la humanidad había sido sometida desde la caída de Adán y Eva en pecado. Desde entonces, el pueblo de Dios y la humanidad entera está bajo el juicio de Dios, entregado al poder de Satanás, del pecado, de la muerte y del infierno. Esas consecuencias del pecado son eternas, no circunstanciales. Jesús dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido la relación con Dios, se había perdido una verdadera relación con el prójimo, se había perdido el reino de Dios sobre la humanidad. Y para poder hacer esto, para poder rescatar Jesús, su propio reino, era necesario que, siendo Jesús el Hijo de Dios y Rey, se humanara, se humillara a sí mismo, tomando nuestra naturaleza humana, y fuera entregado en manos de sus enemigos para padecer el juicio de Dios y pagar el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar. El que Jesús entrara a Jerusalén recibiendo el reconocimiento como el Rey sería la ocasión perfecta para que sus enemigos y aun los que decían ser sus amigos le traicionaran. Sus enemigos lo apresaron para juzgarlo y matarlo injustamente. El pueblo que lo clamaba antes como su rey, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, días después le injuriarían y le abandonarían. Quizá nos podemos preguntar, ¿qué relación tiene esto con nuestras vidas y con nuestras circunstancias? Este ambiente de necesidad y de expectación en realidad no es muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, el mundo y la iglesia de hoy, en este día estamos pasando por tiempos difíciles a causa de esta pandemia y de muchas otras circunstancias y necesidades que pudieran estar afectando nuestra vida. Y ante este triste escenario, muchas personas, incluyendo los cristianos, nos encontramos clamando a Dios cada día diciendo: Hosana, sálvanos ahora. Y si bien este es un clamor legítimo y necesario, debemos preguntarnos si estamos siendo conscientes, clamando conscientes de la verdadera necesidad que afecta a la humanidad, a la cual Dios ha querido poner solución a través de Cristo. O solo clamamos como el pueblo judío por la salvación de las necesidades y las consecuencias circunstanciales que pudiéramos padecer. Es decir, la salvación de un virus, de una crisis económica o de cualquier otro peligro o circunstancia adversa que no tenga que ver en realidad con el reino de Dios en nuestras vidas, que no tome en cuenta en realidad la verdadera necesidad apremiante y el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Podríamos preguntarnos. En estos tiempos todos nos hacemos esa pregunta. Pero el propósito de Dios para nuestras vidas siempre ha sido el mismo y nunca cambiará. Solo que Dios usa diferentes formas para mostrarnos, recordarnos o aplicar a nuestra vida su voluntad ya revelada en las Escrituras. Esto implica que, al igual que los judíos clamaban: Hosana, sálvanos ahora,
y reconocían a Jesús como su Rey, nosotros también hagamos lo mismo, pero con un verdadero sentido de su reino en nuestras vidas, que abarca todas las áreas, pero que comienza principalmente por el área espiritual, por nuestra relación rota con Dios. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lamentablemente, lo que hoy en día estamos buscando no es el reino de Dios y su justicia. Ser hechos justos en Cristo para vivir en su justicia es una cosa. Sin embargo, lo que en realidad estamos buscando son las añadiduras del reino, las bendiciones y los privilegios de ser ciudadanos de un reino del cual quizás no somos ciudadanos. Al igual que el pueblo de Israel, vemos a nuestros enemigos humanos o físicos, cualquiera que sea, aun cuando sean microscópicos, y clamamos a Dios: Hosana, salva mi vida ahora de esta pandemia, salva mi vida ahora de esta crisis económica, salva mi vida ahora de este problema o de cualquier otra situación o circunstancia, aunque mi vida espiritual siga estando muerta en mis delitos y pecados. Jesús también dijo: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Claro está que Él estaba hablando de las cuestiones espirituales, las cuales el Señor quiere darnos a través del arrepentimiento y a través de la fe en Él. Dios quiere que reconozcamos que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros también nos hemos rebelado en contra de su reino y su justicia para pecar, sometiéndonos a la voluntad del enemigo, viviendo bajo todo tipo de pecados, de idolatrías y de abominaciones. Ante esta triste realidad espiritual, el plan de Dios ha sido amarnos, revelando a nuestras vidas la gran vulnerabilidad, no solo física que tenemos, sino también espiritual, para que podamos clamar por una salvación que no solo es física, sino espiritual y eterna, que no solamente afecta nuestras circunstancias temporales, sino que nos concede la eternidad con Dios. En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos salva de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Nos salva de perdernos a nosotros mismos, aunque ganemos cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer, aunque ganemos y conservemos nuestra salud, aunque ganemos y conservemos nuestras finanzas o cualquier otra situación, si al final no obtenemos la salvación que solamente Dios nos puede dar a través de Cristo Jesús, de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera fe en Él, de nada habrá servido todo lo que hayamos obtenido o preservado en esta vida. Es por esta salvación que debemos clamar a Cristo Jesús, al bendito que ha venido en el nombre de Dios. Decirle: Hosana, sálvanos ahora. Este es el sentido de la salvación por la cual tú y yo necesitamos clamar a Dios en nuestras vidas, y que necesitamos proclamar también a un mundo necesitado, a un mundo afligido, a un mundo sin esperanza, sin consuelo. Tú y yo tenemos algo que Dios nos ha dado a través de la fe, a través del amor y a través de la esperanza que hemos encontrado en Cristo Jesús. Si esto es tu experiencia de salvación personal, es algo por lo cual tú te puedes alegrar, por lo cual tú te puedes gozar, sabiendo que aún en medio de las circunstancias adversas estás seguro, estás segura en las manos de Dios. Pero si no es así, yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor, a que asegures tu vida, no solamente de las circunstancias temporales presentes, sino para lo eterno. Y eso eterno que Dios nos ofrece en Cristo Jesús es lo que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Si la iglesia no lo hace, si la iglesia no proclama esta esperanza, este amor, esta fe en Cristo, nadie más lo hará. Hoy es tiempo de clamar a Jesús: Hosana, bendito el que ha venido en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, Señor, de nuestros pecados, de nuestros delitos, y restaura nuestras vidas en comunión contigo. Restaura tu reino y tu justicia en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.